Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 43 de Asesor PLD. Hemos estado trabajando, vimos cosas del superpeso. Ahorita ya en el caso 42 vimos el tema de la inseguridad como un problema en el que los empresarios ya ven como el principal obstáculo para estar realizando negocios en México, y vamos a poner algunos temas todavía sobre la inseguridad. Sí, entiendo que es un tema por demás terrible el hecho de estarlo recordando, pero tendríamos que revisar algunos puntos relevantes, tal vez una vista así muy general para ver dónde vamos. Recuerden que decíamos en el caso 42 que el índice mexicano de confianza económica es un índice que levanta el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de junio del 2023, nos dio una sorpresa, una mala sorpresa. Y por primera vez desde 2011, la inseguridad está en máximo histórico como obstáculo para el crecimiento económico. Entonces, esto nos lleva a decir, oye, en la torre, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué llegamos ya a este dato? Quedamos de revisar algún artículo muy general sobre estos temas, nada más para que nos deje los puntos sobre las IES, y quisiéramos revisar básicamente dos. Uno, que escribe Oscar Mario Beteta en El Financiero el viernes 14 de julio. Él tiene una columna que se llama En Petit Comité, y lo que nos dice es que sucede mucho y pasa nada. Es un poco la idea. Un poco lo que nos dice, parafraseándolo, dice: tristemente en México ya se ha hecho costumbre que todos los días se pinten de rojo. Basta salir a las calles o revisar los encabezados y noticias para ser testigos de la violencia que se ha apoderado del país. Esto no es nuevo, lleva pasando al menos 13 años con esta intensidad, pero cada día la situación se agrava más y más. Con zozobra y estupefacción, vemos que en México se vuelven cada vez más comunes medidas extremas adoptadas por criminales y que hasta hace no mucho parecían exclusivas de zonas de guerra, como son los actos terroristas. ¿Te suena la fotografía? Algunos expertos mencionan que padecemos una situación similar a la que vivió Colombia con Pablo Escobar. ¿Ya estamos ahí? Pues sí, hay quien ya menciona que ya estamos en la Colombia de Pablo Escobar. Continúa diciendo: impacta que la delincuencia organizada ya está utilizando hasta drones y minas terrestres para atacar a fuerzas de seguridad e incluso a la población civil. Actos como este ya son cosa de un día sí y otro también, como el coche bomba en Celaya que dejó heridos a elementos de la Guardia Nacional, o el ataque con explosivos a personal de seguridad y de la Fiscalía de Jalisco en Tlajomulco de Zúñiga, ocurrido la noche del martes. En otros países, el uso de este tipo de armamento y ataques como estos serían calificados de terrorismo. Aquí no está ocurriendo eso. Reportes oficiales de la Sedena indican que se han utilizado minas terrestres, regalos bomba y drones con explosivos en varios estados de la República. Entre las entidades con mayor violencia destacan Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y Guanajuato. Estamos hablando de 14 estados. Por lo menos aquí podríamos decir, oye, 40% del estado mexicano
ya es un estado fallido, o por lo menos en algunas áreas ya está así. En este punto continúa diciendo: el debate está más allá de las alegres cifras oficiales que de manera optimista hablan de que se ha registrado una reducción de 17.9 en la incidencia de delitos federales y de 17.5 en homicidios dolosos desde que comenzó la actual administración. Es terrible cómo quieren engañarnos habiendo tanta evidencia en contra, pero bueno, así las cosas. Continúa diciendo: un promedio de 83 homicidios diarios en los primeros 6 meses de este 2023 no es motivo de orgullo. Si tomamos por ejemplo a El Salvador, que el 10 de mayo pasado marcó un hito al cumplir 365 días sin un solo asesinato. Dices, ay, en la torre, o sea, nosotros con 83 homicidios diarios, pues sí vemos eso como que sería muy difícil que pasara en México o América Latina, pero bueno, ya en El Salvador ya se dio este punto. Y es que todos los días vemos horrorizados nuevas muestras de debilidad del Estado y de las fuerzas de seguridad, que se encuentran aparentemente paralizadas frente al poder de la corrupción y la violencia de bandas criminales. El gran problema es que los delincuentes ya le tomaron la medida a las autoridades que, debido a la ignorancia, permisividad o colusión, aplican la ley de manera discrecional. Esto ha convertido a la ley en solamente un vulgar instrumento para negociar y no un criterio que se imponga a todos y todas por igual, dejando el camino abierto para la impunidad. ¿De qué le sirve a Morena tener 23 gobernadores y gobernadoras si en la mayoría de sus entidades prevalece la inseguridad que provoca un estado de indefensión, desesperación y desesperanza entre la sociedad? Por todo lo anterior, pareciera que en México sucede mucho y pasa nada. Ahí termina este artículo, que no se ve nada optimista, de Oscar Mario Beteta. Bien, veamos solo un documento más, no con la idea de ver más sangre o revisar más temas, pero si checamos el Proceso, la revista Proceso del 4 de junio del 2023, nos dice: el Gabinete de Seguridad queda a deber en su informe al Senado. ¿Cómo? Tenemos un gabinete de seguridad que va a dar un informe al Senado y resulta que los números no los da bien. O sea, eso suena terrible, es estar mal y de malas, porque no solo tenemos un problema, sino que pareciera que queremos ocultar el problema. Dice este enunciado de la revista Proceso, dice: en su informe de labores ante el Congreso, el Gabinete de Seguridad Federal ofreció cifras y comparativos sobre las actividades de la Fuerza Armada permanente en apoyo a los 9 estados más aquejados por homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, a decir de senadores y diputados opositores, los funcionarios no ofrecieron cifras precisas de los resultados y omitieron datos que les permitieran evaluar a fondo la actuación del gobierno en esta materia. Y tú dices, en la torre, o sea, sí suena como que tener este tema de forma tal que no se le quiere informar al propio Senado adecuadamente, pues evidentemente no vamos a lograr tener algo que pudiese llevarnos a que las cosas se puedan solucionar. Hay otro artículo, uno más, nada más un punto más para que lo veamos. Dice: en sentido contrario a la promesa del presidente López Obrador de acabar con la burocracia dorada y de hacer que los funcionarios se ajusten a la austeridad republicana, los agregados militares mexicanos desplegados en el mundo
comen, beben y viajan como príncipes por cuenta del erario. A un salario que puede superar los 157,000 pesos al mes se añaden viáticos por 200,000 pesos, según se desprende de decenas de comprobantes de pagos que Proceso revisó entre los millones de documentos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya. Y nos dice que tenemos agregados militares mexicanos que tienen una vida dorada en el extranjero. Oye, a ver, entonces ¿no están preocupados por solucionar el problema en México? Pues no parece, o sea, parece que se la pasan mejor en otros lados, ¿no? O sea, con este tipo de gastos, ahí están los puntos. Ponen en duda la estrategia militarizada. Cito: el encuentro privado de legisladores con los titulares de las dependencias federales de seguridad duró aproximadamente 5 horas. Los cuestionamientos de senadores y diputados llevaron la discusión hacia la pertinencia de un modelo de seguridad pública basado en la intervención de soldados y marinos en las calles. Dice, entrecomillado, algo que señaló Damián Cepeda, dice: veo que esta Guardia Nacional Civil no existe, cuando de 126,000 elementos, más de 100,000 son militares, pues es una guardia militar. Se necesita hacer ya una estrategia, una ruta de salida que implique la sustitución de los elementos militares por los civiles. El segundo tema básico de la discusión, a decir del senador Álvarez y Casa, fue el alegato de quienes consideraron que este país vive un proceso de militarización, no solo en tareas de seguridad pública, sino diversas tareas de presupuesto y responsabilidades que se han conferido a las Fuerzas Armadas. A este planteamiento, la parte oficial insistió en que, al haber un mando civil, porque el presidente de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son civiles, entonces no hay una militarización. Y bueno, ahí vamos con estos temas. No quisiera que dedicáramos más tiempo a ver estos temas que en realidad nos preocupan. Bueno, ya los índices de los empresarios, o por lo menos en lo que revisó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nos dice: oye, ya el problema suena bastante preocupante. O sea, ¿hasta qué punto ya tenemos empresas que eventualmente pudiesen estar seguras de que ya no van a poder continuar, de que no pueden invertir más, de que no pueden expandirse, de que tendrán que cerrar en donde ya les están cobrando derecho de piso? O sea, eso es algo que tendremos que estar cuidando ya a detalle. Muy bien, pues amigos, este es un caso realmente de esos que no debiésemos estar teniendo, pero bueno, no olvidemos estos puntos. Ya analizaremos qué está pasando con todo este dinero que está obteniendo esta delincuencia organizada. ¿Cómo lavan su dinero los de la delincuencia organizada? ¿Cómo pueden ocultar toda esa lana? O ustedes saben de alguien que le hayan quitado el dinero, que le hayan encontrado su lana. Ya veremos. Revisaremos en los casos siguientes algunos casos en los que por lo menos hay alguna investigación o hay algún tema donde pudiesen acercarse a a tratar de obstaculizar de alguna forma a la delincuencia organizada, aunque no es del todo optimista buscar esos datos. Amigos, les mando un fuerte abrazo y les pido que revisen con lupa los datos. O sea, ya no podemos estar revisando solo las tendencias. Oye, que a todo dar, ya viste, 3 meses sigue creciendo la confianza de los empresarios.
Sí, pero ya visto más a detalle, nos llevamos sorpresas desagradables. Nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.